le proporcionó también un castigo a la mujer y aumentaré los dolores de parto y el deseo será para tu marido, pero no le proporcionó un sufrimiento eterno, ¿verdad? Y el deseo. Ahora, lo que sí le proporcionó fue a la serpiente, ¿verdad? La maldijo, le dio una maldición. Y claro, no por ser el animal, sino por lo que representaba, por lo que estaba en ese momento siendo la entidad que estaba detrás, que era Satanás. Entonces, el trato que ha tenido Dios hacia la humanidad es más que suficiente para reconocer que el amor de Dios ha sido muy grande. Sin embargo, muchos de nosotros a veces notamos y vemos, o a veces nos damos el lujo, el privilegio o en este caso sería a veces la necedad de reclamar a Dios muchas veces. ¿Por qué es que no me sale esto? ¿Por qué es que yo tengo este tipo de vida? ¿Por qué será que el Señor no me escucha la oración que le he pedido por tanto tiempo? ¿Por qué el Señor me ha dicho que no en lugar de decirme que sí? Si yo trato de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Por qué el Señor da silencio en lugar de una respuesta tangente en la que yo pueda asegurar mi fe? Y tenemos muchos porqués. Pero cuando vemos este trato que tiene Dios a la humanidad y a diferencia cómo trata a los demonios, aquí nos podemos dar cuenta ese amor, esa bondad, esa misericordia que tiene Dios con nosotros. Así que este estudio bíblico va a explorar la distinción fundamental, el trato de Jesús con los seres espirituales, en este caso caídos, conocidos como demonios. Tenemos pasajes que vamos a estar viendo. A diferencia de la humanidad que aunque caída, que aunque es destituida de la gloria de Dios, según dice Pablo en Romanos 3:23, tiene la oportunidad de ser redimida por la gracia de Dios. Es un regalo perfecto. Entonces vamos a observar cómo Jesús ejerce autoridad sobre los demonios, expulsándonos sin ofrecerles redención alguna, sin ofrecerles segundas oportunidades. A cambio, o mientras que la humanidad le ofrece sanidad, enseñanza y camino a la salvación. Y esto nos debería bastar a nosotros para hacer conciencia de que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad, muy al contrario de estos seres espirituales, de tener una segunda oportunidad. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo es esto. Primero, vamos a hablar de los ángeles, que ya es un tema muy tratado, es un tema que se ha hablado mucho de ellos, y yo no voy a tratar la raíz externa de la Biblia, sino lo que la Biblia da como luz hacia ello, ¿verdad? Y uno de los pasajes que habla mucho acerca del propósito original de ellos es Hebreos 1:14, cuando dice, no todos, dice, no son todos espíritus ministradores, o sea, ministradores viene de ministerio, es decir, que sirven, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pues tenemos un propósito original acerca de estos seres espirituales y cómo hemos visto en el Antiguo Testamento cómo ellos han funcionado a favor de la humanidad, donde Dios les encomienda y les da la tarea de avisar, de prevenir, de ayudar a los seres humanos. Y por eso dice el escritor de Hebreos, como pregunta, refiriéndose a que estos seres tienen un propósito definido, que es servir a favor de los que son herederos de la salvación. Estos son los hijos de Dios, por supuesto. Así que Dios asigna a los ángeles lugares y responsabilidades específicas según su propósito divino, según dice Colosenses, o tenemos en Colosenses 1:16, donde habla de esto mismo, cómo es que estos seres están al servicio de Dios y cómo es que tienen lugares y propósitos que ejercen en su naturaleza. Eh, Veámoslo aquí, Colosenses 1:16 dice así, voy a leerlo en la versión de estudio 1960 donde dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Oiga, estas palabras determinan jerarquías y cualidades superiores.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que este tipo de seres han tenido la oportunidad en su estatus, en su lugar, de tener categorías que demandan pues una importancia mayor en el uso continuo al servicio a Dios. Muy bien. Pero tenemos el asunto de que hemos encontrado que en la Biblia también habla de que hay caída, que ellos también dejaron sus lugares, que ellos también hicieron cosas que no sabemos con exactitud qué cosas hicieron, ni tampoco la Biblia arroja una luz clarísima en cuanto a esto, sino que más que decir qué hicieron, es la idea del por qué lo hicieron. Es decir, en lugar de señalar al ángel, contar una historia de cómo es que el ángel llegó hasta este punto de la caída, eso parece que para Dios no es importante que el ser humano lo sepa. Para Dios lo que es importante que el ser humano sepa es que no repitan las cosas que son malas para tener destitución de Dios. Eso es lo que a Dios le interesa. Entonces, cuando vemos la caída, vemos algo peculiar, vemos el juicio sin redención. Este es un punto importante, mis hermanitos amados, porque nosotros tenemos mucha redención, tenemos amplia libertad para encontrar al Padre y estar con Él, pero estos seres no, estos seres están sin esperanza. No existe plan de salvación para los ángeles que cayeron, no existe. Su juicio está sellado y no hay provisión de redención para ellos, como dice también aquí en Hebreos 2:16, ¿m? Donde dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Tenemos el famoso pasaje de Judas 1:16, donde dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas adulando a las personas para, no, aquí es más arriba, más bien, ¿verdad? A ver. Ay, ay, ay. Bueno, se me fue el pasaje. 1:16 decía aquí, parece que estoy. 1:6. Leí mal. Y los ángeles, aquí está. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, no respetaron el orden divino, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, lo que Dios les mandó que hicieran, no lo hicieron. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hasta el momento no hemos oído ni hemos visto que haya redención para ellos o segundas oportunidades. Fueron expulsados, han sido echados, según dice acá, de la presencia de Dios, destinados al fuego, preparado para el diablo y sus ángeles, según decía Jesús, y también referencias como Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:10. Vemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, veíamos espíritus sin cuerpo, no tenían identidad. El cuerpo es una señal de identidad, alguien que le da identidad al ser. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús hablando con sus discípulos y Felipe le dijo, muéstranos al Padre y con eso nos basta? Y dijo Jesús, ay muchachos, dice muchachos, todas las veces que he estado con ustedes, todas las veces que les he hablado a ustedes, porque si me ven a mí, ven al Padre, porque Él es el que representa la identidad del Padre, su voluntad, lo que es. Ver a Jesús era ver la identidad del Padre. Pero los demonios no tenían cuerpo, así que no carecían de identidad. Y al carecer de morada propia, buscaban habitar en cuerpos humanos o animales para manifestarse. Y por eso se habla del espíritu inmundo que sale y anda en los desiertos y cuando ve que no encuentra nada, regresa, ve la casa vacía y ordenada, ¿verdad? Y va y llama a 7 peores que él y hacen todo ese desastre ahí. Y también cuando Jesús se encontró con los demonios gadarenos y ellos dijeron, nos llamamos legión porque somos muchos, permítenos, dice, ir y meternos a ese hato de cerdos. Entonces, ellos sin identidad, porque carecen de identidad, porque no tienen cuerpo, no tienen eso que los proporciona una identidad única. Aquí yo veo a varios hermanitos
que aquí no estamos repetidos. Todos tenemos una identidad única que nos hace distintivos a los demás y nos hace únicos. Otra de las características que Dios no tiene con estos seres es que no tiene paciencia. Y esta es la cosa que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos y hermanas. Nosotros podemos dar fe, nosotros podemos decir cuánta paciencia ha tenido Dios para con nosotros, ¿cierto? ¿Cuánta paciencia ha soportado Dios para con nosotros? Nuestras malas decisiones, nuestros malos pensamientos, nuestras debilidades, ¿m? Nuestra falta de fe, de confianza muchas veces. ¿Y Dios qué hace? Dios lo que dice es, arrepiéntanse, vuelvan a mí, aquí estoy con los brazos abiertos. ¿M? Pero ¿qué pasa con los demonios? Dios no tiene paciencia. Solo enfrentan una certeza de una condenación eterna sin oportunidad de arrepentimiento, a diferencia de la humanidad. Como leímos en Judas 1:6 y también lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4, donde habla de eso, donde dice acá, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Miren ustedes, ese concepto que tenemos nosotros del Padre, de Jesucristo, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. ¿Cuántas veces, cuántas lágrimas no hemos derramado nosotros pidiéndole perdón al Hijo y que interceda por nosotros en situaciones en las que nosotros nos hemos dado cuenta que no hemos hecho cosas buenas? Y hasta le pedimos por otros hermanos, ¿verdad? El hermano que anda descarriada, la hermana, al hermano. Y decimos, Señor, por favor, dale la oportunidad de que vuelva a tu camino, ¿verdad? Dale la oportunidad de que se arrepienta. Y nosotros con lágrimas en los ojos, con un corazón dispuesto a pedir por los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto y la seguridad de que Dios es amoroso, de que Dios es bondadoso y que Él escucha nuestras oraciones, porque Él lo ha dicho en su palabra. Pero cuando nos vamos a estos seres que son superiores a nosotros en fuerza y en identidad, a ellos no les tuvo paciencia. Entonces, imagínense ustedes que este mismo Dios que tiene tanto amor por la humanidad, como ahora es manifestado aquí en las Escrituras como un Dios que no tiene paciencia para con estos seres. A veces uno en el hablar dice uno, ay, ¿verdad? Fuera yo un ángel, ¿verdad? Fuera yo un ángel, porque uno se imagina, ¿verdad? Así todo bonito, todo bello, y lleno de luz y con unas alas grandes y no, hombre, ahora cuando yo veo esto digo yo, no, mejor sigo siendo Marvin Soto porque así tengo la oportunidad de pedirle a Dios que me ayude, que me dé fortaleza, que me perdone. Otra cosa es el trato de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra con estos seres, los demonios, era una autoridad absoluta hacia ellos. Mientras a los que estaban enfermos, Jesús los sanaba. Cuando llegó la mujer que había cometido adulterio y la querían apedrear, ¿verdad? Cuando Jesús tiró esa bomba que le cayó a todos, que les dio vergüenza y se fueron, quedó solamente la adúltera y él, y él le dijo, ni yo te condeno, dice, vete y no peques más. Qué bendición. Por eso es que dice el Salmo 32, dichosos a los que Dios quita su pecado, a los que Dios borra su pecado, ¿verdad? Dichosos, bienaventurados son el que Dios haga que su pecado desaparezca. ¿Cuántas veces le dijo la mujer temblando, ¿verdad? Temblando porque dice, si tan solo puedo tocar el manto, yo voy a ser sana. Y Jesús se detiene y le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Mm? Pero cuando hablaba con los demonios, cuando se topaba a los demonios, ese mismo Jesús misericordioso, lleno de amor hacia la humanidad, ¿qué les decía? Cállate. Así les decía, cállate y sal de él. ¿Mm?
una orden directa, sin diálogo ni negociación. Jesús no decía, mire, por favor, hágame caso, vea, no sea rebelde, no sea así, no sea tontito. No, cállese y váyase, salga de él ya. El poder autoritativo de Jesús hacia esos seres. Recordamos los demonios en Gadara, ¿verdad? Los gadarenos. Una legión de demonios suplica, pero Jesús controla completamente su destino. ¿Mm? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo andaba predicando y habían unos exorcistas, allá en Hechos, habla de que habían unos exorcistas que también querían hacer lo mismo que Pablo y le dijeron a un demonio, en el nombre de Jesús, que el que predica Pablo, salgan de ese cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué dijeron los demonios? No, un momento, yo a Pablo lo conozco y yo sé quién es Jesús, pero usted quién es. Y se le fueron encima y tuvieron que salir corriendo desnudos porque ya les fue feo, ¿verdad? Se fueron todos moreteados. ¿Mm? Vea usted lo interesante de esto. Pero una legión, estamos hablando de miles y miles de demonios, ven a Jesús y lo que hacen es postrarse ante él y le suplican. Le dicen, por favor, no nos mandes al abismo, por favor. Y Jesús nada más les dice, porque ellos les estaba pidiendo, no nos mandes al abismo, mándanos a este hato de cerdos. Y Jesús no les dice, es que vea, no, no, Jesús nada más dijo, ve, así nada más, todo despectivo, todo sin importancia, vayan y listo. Está registrado en Marcos 5 del 1 al 13. Vea lo que pasó con el mudo y el ciego en Mateo 12, 22, 23. En Mateo 12, 22, 23 dice lo siguiente, entonces fue traído a él un endemoniado que estaba causando la ceguera y que no hablara a este hombre, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba sorprendida, increíblemente asustada, atónita, y decían, ¿será este aquel hijo de David? Vean ustedes el poder que tenía sobre un demonio que tenía poder sobre el ser humano. O sea, ese demonio tenía el poder de hacer que esa persona no viera y no pudiera hablar. Pero ante Jesús, lo único que pudo hacer el demonio fue salir de él. Fue una liberación instantánea. Jesús no tuvo que hacer rituales, Jesús no tuvo que encender velitas, Jesús no tuvo que decir frases largas ni cortas, nada. Fue instantánea, sin rituales. Solo la palabra de Cristo, nada más. Fue suficiente para que ese demonio saliera patitas, ¿para qué te quiero? Mm. Otra cosa impresionante que tenía Jesús sobre los demonios es que curaba hasta a distancia. No necesitaba Jesús ir hasta la presencia de un demonio para que el demonio dejara en paz al ser humano. Su autoridad no tiene límites físicos. Libera desde lejos, como le pasó al siervo del centurión, o mejor dicho, le pasó a la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan? A la mujer que fue a rogarle a Jesús. Y Jesús dice, no es bueno echarle el pan a los perrillos. Pero la contestación de la mujer fue tan buena, tan sabia, que Jesús se lo concedió. Y no dice, bueno, voy con usted, ¿a dónde está? ¿Quién es? Y voy a llevar ahí agua bendita, qué sé yo, ¿verdad? Para ver qué puedo hacer. No, Jesús dice, vaya, vaya, tranquila, ya, está liberada su hija. A distancia, una autoridad increíble hacia los demonios. Los demonios no tenían ningún poder sobre Jesús. Y a eso me refiero yo, y eso ya lo sabemos, por supuesto, pero el trato, yo me enfoco en el trato que tenía Jesús hacia ellos, totalmente despectivo, totalmente sin misericordia, totalmente con una autoridad de aquellas de que no quiero ni verlo, ¿verdad? Es increíble el comportamiento de Jesús hacia estos seres.
Ahora, miren los patrones del trato con los demonios. Este es el patrón que tenía Jesús, el patrón, la hechura, la continuidad de ese trato que tenía Jesús con ellos. Tenía autoridad soberana, nunca duda ni negocia. Jesús no hablaba con ellos para llegar a un punto neutro de una negociación. Los demonios reconocen su identidad divina y también ante él lo reconocen, como dice, ya sabemos este pasaje conocido de Santiago, ¿verdad? En Santiago 2:19, lo que dice. ¿Mm? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, pero ¿qué pasa con los demonios? ¿Mm? Tiemblan y no tiemblan de frío, tiemblan de miedo ante la presencia del Señor Jesús. Órdenes directas, lenguaje imperativo, es decir, un lenguaje soberano. Él no les dice ni con amor, ni con paciencia, ni trata de negociar con ellos, nada. Se hace así, punto. Se calla y se me va. Así, listo. ¿Mm? Cállate, sal, yo te mando. Solo la palabra del Creador podía tener ese poder tan grande sobre ellos, pero miren la actitud de Jesús hacia estos seres. Ese es el enfoque que quiero dejarles hoy en este estudio. Miren el enfoque de Jesús, la forma de comportamiento que tiene el Padre y el Hijo con los demonios, mayormente en este caso Jesús. Rechaza testimonio. Aunque proclaman verdades, Jesús los silencia. Así decía, lo registró Marcos 1:25, cuando dice así. Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Pero mire lo que es el 24, diciendo el demonio. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, eres el santo de Dios, dice el demonio. ¿Mm? ¿Estaba mintiendo el demonio acá? ¿Estaba engañando el demonio acá? No, estaba diciendo verdades. Pero Jesús no los ocupa porque no los quiere como compañeros, no los quiere como sus discípulos. Y les dice Jesús, cállate y sal de él. Entonces, y mire que el demonio tenía que morderse los labios que mire lo que hizo, dice el 26, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, no le quedó de otra. Iba con un enojo ese demonio, ¿no? Con un enojo que hasta el pobre que lo tenía ahí lo sacudió, lo tiró, pero no pudo hacer nada más que hacer caso, nada más. Entonces, hay otros pasajes como en Marcos 13:11 donde también ellos decían, nosotros sabemos que eres el santo de Dios, ¿verdad? Pero él le decía, cállese, cállese. Yo no necesito el testimonio de ustedes. No necesito que ustedes anden proclamando quién soy yo. Yo no quiero nada con ustedes. Ese sentimiento, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo hacia esos seres. Y la pregunta es, ¿qué hermoso sentimiento tiene Dios sobre nosotros? Qué increíble misericordia tiene Dios sobre nosotros, porque a nosotros Dios no nos trata así. Jesús no nos trata así a nosotros. ¿Mm? Cuando habla de la restauración humana, perdón, el objetivo final es liberar y sanar a la persona oprimida con esta palabra que es una palabra increíble, con compasión, compasión, con misericordia, con una paciencia, con una dedicación hacia nosotros, que tiene que ver con todo lo bueno hacia nosotros. Como dice aquí en Lucas 13:16, dice, y a esta hija de Abraham, dice Jesús, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, dice Jesús. ¿No tenía yo que tener misericordia sobre ella? ¿Mm? Porque en el 15 dice anteriormente, entonces Jesús le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, porque estos líderes religiosos no querían que Jesús hiciera milagros.
Pero Jesús les señala su hipocresía porque sí lo hacían con animales. Sí lo hacían con animales. Estas personas llevaban al buey y era trabajo y no se tenía que hacer ese tipo de trabajo en sábado. Pero Jesús les señala la hipocresía diciendo, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo a esta mujer. Vea la misericordia que tenía el Señor para con ella. Restauración, una restauración hacia la humanidad de un cariño incomparable. Así que el contraste, hermanos, que quiero dejar aquí esta tarde es sobre la gracia para la humanidad. El contraste es el trato con los demonios. ¿Cuál era? Un juez soberano. Se portó como un juez soberano. Ante la rebelión consciente e irrevocable, Él los castiga. Él no tiene misericordia. Él no tiene juicio de una vez. ¿Mm? Juicio definitivo, sin apelación, sin libertad bajo fianza, sin nada. De una vez. Autoridad impositiva, es decir, sin nada de misericordia. Autoridad impositiva absoluta. No hay forma de que estos seres, que son seres, hermanos, son seres que Dios creó como nosotros. Somos seres también. Solo que tenemos cuerpo, tenemos identidad. Pero estos seres también que tuvieron su oportunidad, que fueron creados por Dios y que fueron buenos, pero se rebelaron, no tuvieron más que una autoridad impositiva absoluta y una vista previa del juicio final. En cambio, con nosotros, con la humanidad, ¿m? Con la humanidad, ¿cómo se presenta Jesús? ¿Cómo se presenta ante nosotros? Como un Salvador misericordioso. ¿M? Como eso que del pecado como una condición redimible. Es decir, que pecamos, pero el Señor nos da la oportunidad siempre para poder arrepentirnos. Nos llama con amor, nos llama con benevolencia. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea la oportunidad tan grande que tenemos nosotros ante ese juez justo y que no tiene compasión con los demonios ni los seres que hemos estado viendo. ¿No? Gracia, es decir, el favor de la salvación que invita a la paciencia, invitación a que nosotros tengamos esa oportunidad, como dice en Efesios 2:8-9, ¿verdad? Que me impresiona tanto, donde dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no nace porque seamos inteligentes o porque seamos personas que podamos darle dinero a Dios o algún beneficio a Dios, que Dios diga a Dios, no, no, si Marvin se pierde, bueno, el universo se cae, el sol se cae, las estrellas. Tengo que salvar a Marvin. No, no. ¿Quién es Marvin? Nadie. Es solo una persona que está que está componiendo 8.000 millones de personas. Nada más una más, que nace, crece y muere. Así de fácil. Pero dice el Señor Jesús para mí y para los que me escuchan, porque por gracia soy salvos, Marvin, por medio de la fe, por medio de la confianza que usted tiene en mi Padre, dice Jesús. Y oiga, y esto no nace de usted, no es porque usted sea muy inteligente o porque usted le haya dado ideas a Dios, es un regalo de Dios esto. Esto es un regalo que Dios le está dando a usted, Marvin. No por las cosas que usted haga o diga lo van a llevar a usted a la eternidad o a recibir esa oportunidad, porque nadie tiene el derecho de gloriarse de lo que Dios nos da. Pero, dice el 10 porque somos la hechura de Jesucristo. Hechura suya, somos la medida correcta, creados en Cristo Jesús para hacer lo que Dios manda, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Por eso es que nosotros tenemos gracia, paciencia e invitación a la salvación. Tenemos la oportunidad de aprender porque Él nos enseña, ejemplo, tenemos servicio. Dice, estas cosas se escribieron como ejemplo, dice Pablo, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron en el pasado. Nos reveló y nos dio toda la verdad para que si andamos en la verdad, podamos tener esperanza de poder decir, no me voy a ir por aquí, porque si me voy a ir por aquí, me va a pasar la de Jezabel, me va a pasar la de Judas Iscariote, me va a pasar la de Naamán, la de Coré, me va a pasar la de... Tenemos historias de historias que nos enseña que no debemos irnos por un camino que nos va a perjudicar o nos hace mal. Hay 66 libros que nos enseñan a cómo poder salir de los problemas de la humanidad. Mm. Dice aquí en Juan 13:15, dice así, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dice Jesús. ¿Y saben una cosa? ¿Quién es el único que nos lleva al Padre? ¿Quién es el único que es el camino? ¿Quién es el único que es la verdad? ¿Y quién es el único que es la vida? El único que nos lleva al Padre. Y Él nos ha enseñado todo esto para que nosotros podamos llegar al Padre. Por eso es que dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? La vida eterna, librarnos del juicio final, librarnos de la ira de Dios. Y ya vimos cómo la ira de Dios es irrevocable cuando ya Dios desecha, desecha. Vemos cómo hicieron esto con los demonios. Y el contraste que hemos visto aquí. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice segunda de Pedro 3:9. Entonces, también vemos la necesidad de Jesús de mostrarnos a nosotros ese amor que tiene para con nosotros. Por eso la kenosis es una palabra griega que habla de despojarse. Jesús nos enseña que Él se despojó, no se despojó, y esto que quede claro, no se despojó de la naturaleza divina. Él siempre fue Dios y siempre será Dios. Es su naturaleza. Pero ¿de qué se despojó, hermanito? Se despojó de que no lo vieran como Dios. Cuando Dios estaba en el monte Sinaí, ¿qué pasó con los judíos? No querían ni arrimarse, porque dice que el monte humeaba, ni los animales se podían acercar, porque era tanta la gloria de Dios que todo el mundo tenía miedo porque veían tanta majestad. Bueno, eso no lo veían en Jesús, pero Jesús es Dios. Lo que pasa es que él, en su independencia y gloria previa, se despojó, perdón, de la gloria que tenía con el Padre antes de la encarnación, Juan 17:5, y asumió, esta es la kenosis, asumió las limitaciones de la humanidad. Veían a un rabino de 30 y resto de años, eso es lo que veían. Se despojó, aunque era Dios, ese Dios que se presentó en el monte Sinaí con poder y furia, no consideró el ser igual a Dios de esa manera como algo a que aferrarse, de esa alabanza, ese es Dios, hay que hincarse, hay que tirarse al suelo porque es Dios. No, así dice Jesús, no, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo? ¿De qué se despojó? ¿De su gloria divina? No, no, no. ¿De su poder divino? No, 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 nada de eso. Él siguió siendo Dios. Se despojó de esa majestad tomando forma de siervo. Ya lo que veían eran un hombre, nada más, es lo que veían, para acercarse a nosotros. Este hombre, en lugar de la gente decir, es Dios, nos vamos a morir, no lo podemos ver, decían, este es Jesús, este es un hombre como nosotros. Y pueden acercarse a él y pueden preguntarle a él y pueden oír lo que él tenga que decir. Se humilló, porque hecho semejante a los hombres, no vino aquí a decir, yo soy el rey ahora, adórenme, yo soy el rey y ahora gobierno. No, eligió la humildad sobre el poder, experimentando la condición humana en su totalidad.
no tenía donde dormir, no tenía casa propia, no tenía propiedades, nació en un pesebre, era un hombre humilde, era un hombre paciente ahí, humilde, tranquilo. Eso es lo que veían en él, servidor de los hombres. Y sobre todo fue obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pagando nuestra deuda de pecado y demostrando el amor de Dios. Así que mis hermanos, tenemos acá la gracia versus el juicio. Este contraste revela la profundidad del favor de la gracia de Dios hacia nosotros y la seriedad de su juicio contra toda rebelión. Jesús vino no para condenar al mundo, como dijo él, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero vemos que no tiene paciencia para con los seres que se rebelaron contra él. Por eso, hermanos míos, les quiero terminar diciendo que nosotros tenemos esa dicha enorme de poder servirle a un Dios misericordioso, un Dios que siempre está dispuesto a escucharnos, a perdonarnos, a limpiarnos de todo pecado por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor, porque Él nos ama. No importa qué pecado tan grave haya cometido usted, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Pero, como dice Pablo en Gálatas, no usemos esta libertad para convertirla en libertinaje, para decir, bueno, Dios es amor y Dios siempre me va a perdonar. Dios no va a tomar en cuenta mi pecado porque mire cómo trató a estos seres grandes. Y por eso Pablo lo dice muy bien en Romanos 6, capítulo 6, versículo 1, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo vamos a seguir en eso, que es lo que a Dios le repugna? ¿Mm? Y es una pregunta increíble, Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque así como Cristo murió y resucitó, así nosotros también tenemos esa oportunidad, pero no los demonios. Pero lo que quiero dejar ya bien claro, ya último aquí, es esto. Miren ustedes en este recorrido la forma en que Jesús trató a estos seres, sin misericordia, sin cariño, sin oportunidades, un Jesús completamente diferente a como nos trata a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es ambiguo, no, porque Él ya los sentenció a ellos y ya no tienen oportunidad. Pero dice el Señor que va a haber un juicio final y que todo aquel que haya desobedecido al Padre o a Jesucristo, todo aquel que lo haya rechazado a Él lo va a rechazar en el día del juicio final. De todo aquel que no haya confesado su nombre y no haya estado con Él en las buenas y en las malas, Él también nos va a negar en el día del juicio final. Y la persona que piense que no, es que Dios es tan bonito, tan lindo, Él me va a perdonar, cuidado, cuidado porque los demonios, miren la forma en que los trató siendo ellos seres superiores a nosotros. Es todo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su fina atención. Muchas gracias, hermano Marvin. Nos ha dado mucho gusto poder escuchar estas palabras de Dios por su boca en el día de hoy para poder ir pensando en aquellas cosas. Y bien, muy interesante porque no, Cristo no tenía ninguna paciencia con los demonios, ya sabemos ya de parte de quién Ujú. están. Pero si ha tenido paciencia con nosotros, si no, no estaríamos acá. Amén, Ya no amén. estaríamos acá. Ah, Bueno, muchas exactamente. gracias, hermanito. Vamos a tener una oración entonces en esta hora, antes de pasar con el hermano Néstor, quien va a traernos las novedades acerca de quienes estuvieron oyendo este interesante tema ahí en Facebook. Ah, no, pero es verdad que en Facebook no estaba funcionando, ¿cierto, hermano Néstor? Ah, está funcionando. Ya, tiene toda la razón, pues está ahí, está marcando ahí arriba en la pantalla. Bueno, hermano Miguel, qué gusto de saludarlo. ¿Usted sería tan gentil de traernos en una oración, por favor? Oremos, hermanos. Ok. Soberano Padre bendito, agradecemos en esta tarde porque tú nos has dado vida y salud y nos tienes en tu regazo.
a pesar de que no merecemos muchas veces por nuestras rebeldías, por nuestros hierros, por nuestros pecados. Gracias por ser así, nuestro Padre Celestial. A los seres superiores que cayeron, no diste la segunda oportunidad, pero a nosotros sí. Gracias, Padre, porque nos das todo lo que necesitamos para el cuerpo y para el alma. Gracias por tu iglesia y por tus mensajeros que de alguna manera están por todos lados difundiendo tu verdad. Ayúdanos a hacer tu voluntad antes de que abandonemos nuestro cuerpo, para de esta manera glorificar tu santo nombre, difundir tu palabra, engrandecer tu reino donde sea necesario. Bendice a los hermanos y hermanas que estaban conectados en esta plataforma. Ayuda en todo lo que sea necesario. Tú conoces a cada uno, si están enfermos, están sanos o tienen algún problema espiritual. Perdona, ayuda y fortalécenos a todos. Gracias, Señor, porque tú sabes hacer todo eso por tu paciencia, por tu misericordia, por tu amor infinito. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Miguel, desde ya del Ecuador. Un gusto de verlo otra vez. Hermano Néstor, vamos con Facebook entonces. Bien, buenas Bueno, noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí la visita de hermana Julia Flores, Arlín Berríos Ibarra, Rubiela Cortés López, Jesús Marsella, Isabel Ramos, Diana Dávila, Tomasita Sánchez. Y la hermana Arlín Berríos dice, buenas tardes, Dios les bendiga desde El Salvador. Eso es lo que tenemos, pueden volver a escuchar este tremendo mensaje, estudio, en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez, enseguida. Eso es. Ok, ok, Gracias. hermano Néstor. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a pasar a los comentarios. Un tema muy, muy interesante. He puesto un paralelo, hermano, entre aquellos que son seguidores del diablo, que son parte del ejército de Satanás, de los cuales no tuvo ningún reparo en echarlos fuera de las personas que estaban atormentando versus los hombres que necesitan salvación, todos aquellos nosotros. El hermano Cristian Jara ya se va. Dice, tengo que ir a otro estudio. Hermano, que le vaya bien. Gracias. Estamos diciendo. Bueno, eso. ¿Algún comentario acerca del estudio? La verdad yo lo encontré súper, súper interesante lo que trajo nuestro hermano Marvin. Bueno, yo también me despido, mis amados hermanitos bellos y hermosos. Voy también a otro estudio y que Dios me los bendiga siempre. Bendiciones, que Gra- descansen y que tengan muy dulces sueños. Bendiciones siempre. Amén, Gracias, amén, hermanita, que hermano. el Señor la bendiga. Un gusto de Gracias, verla gracias y hermanito gracias Marvin por por darse el este tiempo por venir mensaje. para acá a Claro, visitarnos. con gusto, hermano. Que le vaya muy bien. Muchos saludos. Un abrazo. Gracias, mis amados hermanitos. Que descanse, Gracias. hermanito Néstor. Bueno, voy a leer unos mensajes que tengo también acá en el chat de la plataforma. Justamente leía recién yo el mensaje del hermano Cristian Jara que dice que tiene que ir a otro estudio. Gracias, gracias. Saludos, Marvin. Dice Amén. también la hermana Marisa de Figueroa, la esposa de nuestro hermano Jorge Figueroa, que están todos los días con nosotros, así que muchísimas gracias. Y dice, amén, por gracia somos salvos. Cuidemos mucho nuestra salvación, estimados hermanos. Muchas gracias, hermano Marvin. Dios bendiga a su pueblo. Amén. Amén. Eso, ¿algún otro comentario que quieran hacer ustedes, los hermanos que están aquí todavía presentes? Hermano Jorge, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Usted no me había saludado. Ay, Hermano, lo Darwin, lamento, lo lamento. usted no pasó por la palabra de hermosos y bellos que nos dio la hermana primitiva, lo que estábamos tempranos. Sobre todo No el soy hermano perfecto, Marvin. hermano, no soy perfecto. Hermano Marvin, una Sí, sí. consulta que siempre me quedó sin inquietud. La kenosis, o la kenosis, como dicen otros, Ujú. es un vaciamiento total.
En este caso, un despojamiento total del poder. Pero si es un vaciamiento total, ¿cómo hacía la explicación que ha dado usted, Jesús, de botar demonios, de andar demonios, ¿no? De hacer milagros, si Ujú. se supone que se había despojado? Pues, me están dando a entender que no se despojó del todo. Entonces, ni la kenosis es un vaciamiento total. Ahí me entró esa duda, no sé si me lo puede aclarar, hermano Marvin. Sí, claro, el vaciamiento, bueno, el vaciamiento total no tiene que ver más que todo con su naturaleza o su posición, sino más bien con el concepto que él tenía de la humildad. Es decir, Dios no puede mostrar ante la humanidad que él se rebaja menos que la humanidad, porque simplemente no se puede. Tanta gloria, tanta majestad, tanto poder que el ser humano, como dice allá en el Antiguo Testamento, nadie puede ver el rostro de Dios sin morir. Tiene que morir porque no puede ver tanta majestad, tanto poder, tanta luz, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús se transfiguró, sus vestidos, toda su forma y todo esto, demostró la gloria que tenía con el Padre al ver toda esta iluminación que se tiene. El hombre es incapaz por sí mismo poder aguantar con la vista o con su ser semejante grandeza. Entonces, ¿cómo Dios iba a estar con los humanos? ¿Cómo Dios iba a decidir andar con ellos, caminar con ellos y hablar el lenguaje de ellos, si- haciendo solo de una forma, siéndose hombre? Entonces, el concepto clave aquí para entender la kenosis, el vaciamiento, no es tanto su naturaleza, porque la naturaleza de Dios es inmutable, no puede cambiar, no puede variar. Él no puede despojarse de su propia naturaleza, pero sí puede de su gloria inminente, ese aspecto luminoso y glorioso que tiene, que Jesús la tenía con el Padre, como dice ya en Juan, ¿verdad? Entonces, esa humildad y sacrificio ante la encarnación que él tuvo, ya al hacerse hombre, pues aunque él demostró quién era, él hablaba y demostraba quién era, la gente lo que veía era un hombre. Y no solamente un simple hombre, sino alguien que vino a servir a los hombres. Entonces, cuando servía a los hombres, cuando llegaba, le lavó los pies a los discípulos, él era humilde ante todo esto, la gente podía entonces tener ese concepto de él, de quién es. Ahora, hay un plan en todo esto, por supuesto, ¿verdad? El Padre es el que representa todo lo que es poder y gloria. El Hijo es el que llega aquí a enseñarnos como humanos cómo podemos tener comunión con el Padre. Y el Espíritu Santo es el que revela, es el que impulsa, es el que muestra la divinidad de su poder. Entonces, aunque los tres seres tienen el mismo poder, la misma gloria, la misma majestad, cada uno de ellos ejerció un trabajo que le correspondía, un papel que le correspondía. En el caso de Jesús, fue despojarse de toda esa luminosidad, por decirlo así, de toda esa grandeza. Cuando veían a Jesús, nadie caía muerto, pero veían a un hombre, pero ese hombre tenía todas esas cualidades que en la Biblia se representan como tal. Ahora, los demonios, cuando lo vieron a él, vieron ese poder, lo vieron, lo observaron. Nosotros sabemos quién eres, dice, sabemos qué vienes a hacer aquí, ¿verdad? Y Jesús les decía, no, es que no les corresponde a ustedes enseñar eso, es a mí que me corresponde. Así que Jesús tenía todo esa autoridad, ¿verdad? Por decirlo así, encima de ellos, porque ellos sabían y veían la majestad del poder divino en él, ¿verdad? Por eso es que no puede decir que se despojara de su naturaleza divina, porque es imposible. Es como decir que nosotros nos despojemos de nuestra naturaleza humana. Si nosotros nos despojáramos de nuestra naturaleza humana, ¿qué seríamos? ¿Cómo podríamos identificarnos? O sea, si yo me puedo poner como dicen vulgarmente, de cuatro patas y empezar a ladrar, nadie diría que soy un perro, ¿verdad? Dirían que estoy loco o que quiero hacer el papel de un perro, pero nadie diría eso. O que quiere ser Así, un terrier. o un terrier, mira, como se dice ahora, pero imagínense, nadie lo ve así realmente. Es solo una apariencia. Llama. Sí. Entonces, en el caso de Jesús también, en el caso de Jesús, siendo Dios, él no podía despojarse de Dios. ¿Cómo fue que se despojó de él mismo en el sentido de que él no permaneció en esa gloria, en esa majestad, de esa alabanza eterna, ángeles, poderes, dice allá en Efesios, todo está bajo sus pies? Pero ¿cuándo fue que pasó esto? ¿Cuándo fue que él ya no se vio así? Cuando se hizo hombre y servidor de los hombres, ¿verdad?
A eso se llama la kenosis, el vaciamiento de ese concepto clave para entender su humildad y sacrificio. Por eso es que Pablo dice, ¿verdad? Tengan el mismo pensar que tuvo Cristo, hablando de la humillación, ¿verdad? De ser humilde. No sé, hermano, si está bien contestado por ahí. Bueno, sí, es un poquito complicado de entender, pero lo he comprendido, ¿ah? Lo he comprendido, pero es un tema muy interesante entender lo que usted está explicando, ¿no? Gracias, hermano. Muchas Con gracias, mucho hermano. gusto, Voy a César. darle el pase al hermano Cruz, que me imagino que está, el hermano que está con la hermana Yolanda ahí. Hermanito, Sí, adelante usted. sí, así es, hermano, gusto saludarlo. Gusto saludarlo. Sí, exactamente era lo que quería preguntar al hermano, por la razón de que hubo un momento que él dijo que Jesús no se despojó de la gloria. O sea, primero digo que sí se despojó de la gloria y citó Juan 17:3. Jesús dice ahí con aquella gloria que tuve contigo. Ujú. Pero después al momento dijo, como el momento dijo de que Jesús no se había despojado de la gloria de ser Dios. Ahí fue donde me quedó puesto la inquietud. Ok, Y, sí, sí. y también Eh, aparte de eso, mano, ajá. en la carta a los hebreos, hay un versículo donde dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Correcto, así es. En Hebreos. Igual, Ujú. esa es una manera de pregunta, ¿verdad? Que como estando en la carne, se le llama y se le dice que él es el resplandor de su gloria. Esa es mi Mm. pregunta, ¿verdad? Sí, eso pasó cuando él ya resucitó. Es decir, ya la gente cuando lo vio resucitado, ya no decía, no, este no es un simple hombre, este no es un simple profeta. Él es alguien más, él es alguien, porque cuando María, ¿verdad? Lo puso a abrazar y tú dices, no, no, todavía no me toque, no he subido al Padre, ¿verdad? Todavía falta. Pero cuando él ya, como dicen Efesios, él ya se coronó con toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora sí, tanto en los cielos, las potestades, los ángeles, los seres reconocen a Jesús, el Hijo de Dios, como el Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? Como en la tierra también lo reconocen así. Entonces, él mismo representa aquí en la tierra la imagen y la gloria misma de Dios, ¿verdad? Y al principio, cuando yo dije eso de que se despojó de su gloria, sí, fue un error, porque no, es decir, cuando hablé de que se despojó de su gloria, no hablo de su naturaleza divina. Simplemente aquí lo que se refiere en Filipenses es la encarnación de Cristo, que él tomó forma de hombre, él se hizo hombre. Y eso ya no, ya un hombre ya no se puede ver como Dios, ¿verdad? Ya no se puede ver con esa misma intensidad como se veía a Dios o como se sabía de Dios. Y por eso saqué el ejemplo del Sinaí, del monte Sinaí, ¿verdad? La gente cuando oye a Dios, oye la voz de Dios, incluso cuando veían un ángel, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando decían, hemos visto a Dios y vamos a morir? Y el ángel decía, no, no, no va a pasar eso, ¿verdad? Pero a Dios nadie lo podía ver. El único que lo podía representar, el único que lo podía demostrar, era Jesucristo. Ese fue el único que lo pudo hacer aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de las obras que él hacía, por medio de lo que él decía y hacía. Pero por su apariencia, por su físico, nadie diría que era Dios, ¿verdad? Solamente por los hechos que hacía, en este caso. Pero en sí, lo que no quiero dejar ambiguamente es que yo diga que él se haya despojado de su naturaleza divina. Él siguió siendo Dios y seguirá siendo Dios porque eso no puede pasar, ¿verdad? No puede despojarse de su naturaleza divina. Naturaleza divina, hablo de su omnisciencia, de omnipresencia, de su eterno poder y todo eso que tiene Dios, ¿verdad? En ese caso. No me Ok. explico, ¿verdad? Kenosis que usted está usando, esa viene del griego. Ajá, correcto, sí. Ujú. Sí. Pero me imagino que, o entiendo que no es un vaciamiento en el sentido absoluto, por lo que estamos aprendiendo ahora. Correcto, sí. Es que la palabra kenosis viene de kenos, viene el derivado de kenos, ¿qué? Es una parte que nos dice a nosotros que no es que él, al hablar de vaciamiento, no habla de que él se quitó de todo, no, no, no es eso. Se quitó de todo, no es eso, sino que se hizo semejante a los hombres, dice, ¿verdad? No consideró el ser igual a Dios, tener esa gloria compartida con el Padre, sino que se hizo igual a los hombres, haciéndose servidor de hombres. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocar su forma de vida, ¿verdad? Su despojo, Eso, su kenosis.
Y solo la palabra Con- que no significa. A ver, yo tengo acá, vamos a ver aquí, ¿qué nos dice acá? Según el comentario que yo había leído, dice, dice la misma cosa el comentar sobre la palabra keno, despojarse, sí. Las cláusulas que siguen el verbo dan la exégesis de su significado, especialmente la frase forma de siervo y semejante a los hombres. Es decir, cuando habla de despojo, no significa de su divinidad, sino de su representación como hombre. ¿Ve? Que tiene que ver acerca de su forma de servir a los hombres y su forma de verse como hombre ante los demás. Eso es lo que habla la palabra keno, que no es despojarse completamente, sino que más bien es un despojo en la forma en que se ve la persona, cómo se ve, qué representa, qué es lo que yo observo de ella, ¿verdad? En ese Físicamente aspecto hablando, claro. es físicamente hablando, sí. Yo Claro. lo que veo es un hombre. Si Jesús no hubiera hablado, si Jesús no hubiera hecho las señales que hizo, la gente lo que ve es un hombre, un simple hombre. Pero cuando habló y cuando actuó, dice, este no es un hombre cualquiera, ¿verdad? Este tiene algo ahí Es, que es distinto, sí. es como el caso de, perdón que me meta, disculpen, es como el Ujú, caso cuando Jesucristo se transfiguró, por ejemplo, delante de Pedro, Juan y Jacobo, ahí en Mateo capítulo 17, verso 1 y 2, que mientras estaban ellos junto con él, se transfiguró y se le aparecieron Moisés y Elías, si no me equivoco, y ujú. bueno, vienen todas las palabras del cielo cuando reconoce a su hijo, el Padre. Pero es un ejemplo, digamos, dentro de todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, que usted mencionaba, hermano Marvin, acerca de los milagros, prodigios y señales que hacía, pero no se había despojado de todo eso, para nada, en absoluto. Es Eso es que lo que es, dice. sí, sí, porque es que es imposible, o sea, Correcto. el Claro, ser divino no puede despojarse a sí mismo, si no, no sería Dios, ¿verdad? exactamente, claro. No, no puede, ¿qué naturaleza tendría entonces? Así ¿Verdad? es. Porque ni nosotros podemos, nadie puede. La naturaleza es intrínseca, es decir, ya está con nosotros. La Ujú. naturaleza animal, la naturaleza vegetal, la Todo eso. naturaleza, todo eso tiene ya está ahí, ya está puesto, ya lo que da la identidad, ¿verdad? Correcto. Pero en No, Jesús ni si él no hubiera hablado, ni hubiera dicho nada. Ahora, dice aquí también hablando de kenosis, dice también Lange, un comentarista muy famoso, dice la misma cosa, es el llegar a ser hombre, o sea, la encarnación que se indica, como declara lo que sigue. Y ya que otro comentarista, que es contemporánea con ekenose, otra palabra, como lo vemos en varias palabras, debe entenderse como un límite modal del verbo ekenose, es decir, que indica algo, lo lleva a algo. Ese despojo lleva a la gente o al que lo lee hacia un propósito. ¿Cuál es? Que veían a un hombre, ese es verdad, un servidor, a un hombre. claro que sí. Eso es lo que indica esa palabra. Usted sabe, este tipo de cosas son complicadas de hablarla con lenguaje sencillo, hay que usar el lenguaje Claro. técnico, ¿verdad? Sí, no, Pero tomarse mucho más tiempo para todo esto. sí, claro, pero sí quiero dejar claro de que en ningún momento yo digo que él se haya despojado de su divinidad, de su Correcto. naturaleza de ser Dios. Él era Dios y era hombre, 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Exactamente. Claro que sí. Vamos a darle el pase al hermano Néstor que quería decir algo hace un momento. Que tengo hambre. Ah, tremenda novedad. Bien dicho, bien dicho. Ok, vamos a dejarlo hasta acá No, entonces. es que no ¿Eh? vamos a dar vuelta en lo mismo porque estoy leyendo los diccionarios Ah, ok, bíblicos y perfecto. hablan más o menos lo mismo. Ok, Ah, muy bien. Ya pues, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí. Que el Señor les bendiga y mañana nos encontramos nuevamente a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias, muy buenas noches. Que Dios les mis bendiga a hermanos, todos. muchas Que tengan gracias por buenas su noches. paciencia. Gracias, hermanos. Hasta Gracias, Vuelvan luego. Buenas pronto. noches, hermanitos. Muchas gracias. Buenas Muy noches. Chao, bonito gracias. Descansen. tema. Gracias, hermanos. Que Dios les Gracias, bendiga. hermano Tengan buenas Marvin. noches. Con mucho Chao, chao. gusto. Un abrazo a Buenas todos. noches, Que hermano. Abrazo, descansen. hermano. Chao, hermanita Yolanda, hermano Rigo, hermano Néstor Cuji, hermana Valeria, Coquito. Hermana Buenas noches. Yolanda, Valeria, todos. Hermano Cruz, que el Señor le bendiga. hermano Muchas gracias Cruz, buenas por noches. vernos. A todos. Hermano Igualmente, Víctor, bendiciones. Abrazo, Saludos. buenas bendiciones. noches. Chao, chao. Chao, Bueno, hijo. bueno. Buenas noches. Chao, padre. Estaba Chao, leyendo hermano Rigo. el PowerPoint. ¿Ah? Estaba leyendo el PowerPoint que me mandaste. ¿Qué te Interesante. parece? Sí, muy ¿Sí? interesante.
Sí, porque aporta antecedentes que yo no había visto. Está bueno. Ahí puede, Sí, no, interesante. Y cómo hace la conexión también. te puede ayudar, claro. Sí, por supuesto. Ya, hijo. Bye bye. Nos Gracias. vemos. Buenas noches. Chao, hermanita Descansen. Yolanda. Buenas noches. Hermana Valeria, hermano Ya, Néstor bye Cuji, bye. todo. Que Dios les Cuídense, bendiga. cuídense la salud. Ok, Gracias, chao. gracias, igual.